Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es el romanticismo jurídico. Integrantes: Jennifer Campos, Mónica Moncada, Jorge Benítez, Cindy Slayen y quienes habla Luis Benítez. El romanticismo jurídico es un movimiento filosófico y jurídico que surgió en el siglo XXI y se caracterizó por su enfoque historicista y su énfasis en el individualismo, a diferencia del pensamiento clásico. Las principales características del romanticismo jurídico son el historicismo, que se considera que la historia y la tradición son fundamentales para comprender y dar forma al derecho. Los juristas románticos dieron gran importancia a la investigación histórica del derecho y al estudio de las fuentes jurídicas. El enfoque individualista. Los juristas románticos cuestionaron la idea de codificar el derecho en códigos o en leyes generales. Consideraban que la codificación podía limitar la flexibilidad y la evolución del derecho, y preferían un enfoque más orgánico y contextual, donde las normas interpretan el acuerdo con las necesidades y particularidades de cada situación. Una de las características del romanticismo jurídico es la importancia de las instituciones. Los juristas románticos dieron relevancia a las instituciones legales y sociales en la comprensión del derecho. Consideraban que las reglas jurídicas debían interpretarse en el contexto de las instituciones a las que se referían, como la familia, el matrimonio, la propiedad, entre otras. Las instituciones proporcionaban el marco para comprender y aplicar las normas jurídicas y también ayudaban a llenar posibles vacíos o lagunas legales. También otra característica es el enfoque humanista. El romanticismo jurídico adoptó un enfoque más humanista en la comprensión del derecho. Los juristas románticos consideraban que el derecho no solo se debía buscar justicia y la utilidad, sino también satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas, las más elevadas como la libertad, la dignidad y el florecimiento individual. Es decir, el romanticismo jurídico fue un movimiento filosófico y jurídico que enfatizó el estudio histórico del derecho, el valor del individuo, la importancia de las instituciones y el enfoque humanista a la comprensión y aplicación del derecho. Estas características marcaron una ruptura en el pensamiento jurídico clásico y dejaron una influencia duradera en el desarrollo del pensamiento jurídico moderno. Yo les voy a hablar sobre los elementos distintivos de la Escuela Histórica del Derecho, pero no sin antes mencionar que la Escuela Histórica del Derecho fue un movimiento jurídico y filosófico que surgió en el siglo XIX, especialmente en Alemania, y tuvo como principales exponentes a los siguientes juristas: Friedrich Karl von Savigny y Karl Friedrich Eichhorn. Estos elementos distintivos de la Escuela Histórica del Derecho son los siguientes. Primero, su enfoque histórico. La Escuela Histórica se caracterizó por su énfasis en el estudio de la historia del derecho. Los juristas de esta corriente consideraron que para comprender el derecho y su evolución era fundamental investigar y analizar las fuentes históricas y el desarrollo de las normas jurídicas a lo largo del tiempo. Creían que el derecho era el resultado de la evolución cultural y social de los pueblos. Segundo, su importancia en las fuentes jurídicas. La Escuela Histórica prestó especial atención a las fuentes jurídicas, como los códigos, las leyes y los documentos históricos. Los juristas de esta corriente realizaron un exhaustivo análisis de estas fuentes para comprender el espíritu y la intención detrás de las normas jurídicas y así interpretarlas adecuadamente. Tercer punto, su carácter nacional del derecho. La escuela histórica sostenía que el derecho tenía un carácter nacional y reflejaba la identidad y la cultura de un pueblo en particular. Consideraban que cada pueblo tenía su propio sistema jurídico, influenciado por su historia, tradiciones y valores. Por lo tanto, defendían la importancia de preservar y respetar el derecho nacional de cada país. A continuación, mi siguiente compañero terminará con los elementos distintivos y su debida conclusión. Rechazo a la codificación. La escuela histórica se mostró escéptica hacia la codificación del derecho. Consideraba que la codificación podría ser una simplificación artificial a las normas jurídicas y no reflejaba adecuadamente la complejidad y la diversidad del derecho. Preferían un enfoque más flexible y orgánico.
donde las normas jurídicas se desarrollaron de manera natural a partir de la práctica y la evolución histórica. En conclusión, la Escuela Histórica del Derecho se destacó por el enfoque a la historia del derecho, la importancia de las fuentes jurídicas, el reconocimiento del carácter nacional del derecho, uso del método inclusivo y su postura crítica hacia la codificación. Estos elementos distintivos marcaron una influencia duradera en el pensamiento jurídico y contribuyeron al desarrollo de la ciencia jurídica moderna. Analizar la contribución de Friedrich Karl von Savigny a la filosofía del derecho. Savigny fue un destacado jurista alemán y uno de los principales exponentes de la Escuela Histórica del Derecho. Su contribución a la filosofía del derecho fue significativa y ha dejado un legado duradero en el campo jurídico. Vamos a analizar su contribución clave. Savigny introdujo el enfoque histórico en el estudio del derecho, considerando que la comprensión del derecho requería un análisis profundo de su evolución a lo largo del tiempo. Savigny enfatizó la importancia de las fuentes jurídicas en el estudio del derecho. Abogaba por un análisis minucioso de las fuentes históricas, como los códigos, las leyes y los documentos jurídicos, para comprender el espíritu y la intención detrás de las normas jurídicas. Consideraba que las fuentes eran fundamentales para una interpretación precisa y adecuada del derecho. Otra de las contribuciones fue el derecho como expresión del espíritu del pueblo. Savigny sostenía que el derecho era una manifestación del Volksgeist, es decir, el espíritu del pueblo. Creía que cada pueblo tenía su propio sistema jurídico, influenciado por su historia, tradiciones y valores culturales. Defendía la preservación del derecho nacional de cada país y se oponía a la importancia de un sistema legal uniforme y abstracto. Gracias. Crítica a la codificación. Savigny fue crítico en la codificación de derecho. Consideraba que la codificación podía ser una simplificación artificial del derecho y no reflejaba adecuadamente la complejidad y la diversidad de las normas jurídicas. Defendía un enfoque más flexible y evolutivo, donde el derecho se desarrollaba de manera más orgánica a través de las prácticas jurídicas y la evolución histórica. Ciencia del derecho. Savigny contribuyó al desarrollo de la ciencia del derecho, al promover un enfoque más riguroso y metodológico en el estudio jurídico. Abogaba por una investigación científica de derecho basada en el análisis de las fuentes históricas y la observación de la práctica jurídica. Su enfoque riguroso sentó las bases en la disciplina de la filosofía del derecho y la teoría jurídica moderna. En general, la contribución de Savigny a la filosofía del derecho radica en el enfoque histórico, su énfasis en las fuentes jurídicas, su concepción del derecho como expresión del espíritu del pueblo, su crítica a la codificación y su impulso hacia una ciencia del derecho más rigurosa. Estas ideas han influido en el pensamiento jurídico y siguen siendo objeto de debate y estudio en la actualidad. Este es nuestro tema, compañeros, maestros, somos el grupo número 2.